Bueno, señores alumnos, continuando con lo que es la parte de derecho tributario, vamos a ver, ya hemos visto la historia de nuestro país, cómo ha sido el derecho tributario. Vamos a seguir explicando los siguientes puntos que son importantes para lo que se refiere a para poder entender lo que se refiere a lo que es el derecho tributario y igualmente poder comprender qué es el tributo, qué es el impuesto, qué es la tasa y otros términos que vamos a aprender en este momento. Bien. Vamos a ver en lo que es la introducción del sistema tributario de Perú, lo que se refiere al sistema tributario peruano que rige bajo el decreto legislativo 771, Ley Marco del Sistema Tributario. El Código Tributario, que debería ser el instrumento central del sistema tributario, y el sistema tributario en el Perú de modo esquemático o una forma práctica para poder entenderlo. Les pongo unos links para que ustedes puedan consultar. Son videos que realmente puede ampliar un poco más el conocimiento. No solamente yo tengo el conocimiento, sino hay una serie de personas, abogados, tributaristas, colegas profesionales que realmente les pueden ayudar y les pueden completar su información o tal vez de otra óptica presentado que realmente les va a servir para poder completar sus estudios. Bien, viendo el derecho tributario, es una rama del derecho de gran importancia para el desarrollo de la sociedad y, lógicamente, el Estado es el que se encarga de lo que se refiere a la reglamentación del derecho tributario. En un país, lógicamente, tiene que haber personas que contribuyen y que dan una cantidad o un importe de dinero por una forma de retribución y que realmente, en este caso, el país se lleva por esos ingresos. Pongamos, nosotros tenemos que pagar a los policías, a las Fuerzas Armadas, tenemos que pagar igualmente a los médicos que tenemos en los hospitales públicos, tenemos que construir carreteras, tenemos que construir hospitales, tenemos que construir escuelas, y todo eso sale justamente de nuestros tributos, de nuestros impuestos, que nosotros vamos día a día pagando, ¿no? Entonces, el derecho, como su nombre lo dice, es una forma, un derecho se inspira en el postulado de la justicia y lo construye en el orden normativo e institucional, relacionado en la base del derecho de la sociedad. Yo otorgo una cantidad de dinero porque voy a recibir una contribución, un beneficio. Por ese motivo que todos damos una contribución, un dinero, para nosotros recibir un beneficio. Bien, en lo que se refiere a la parte del derecho, decimos que el tributo es una prestación de dinero que exige una contribución, como habíamos dicho, en función de un determinado acto. Yo entrego y realmente ese tributo va a ser desarrollado o va a ser gastado en una determinada puesta o un determinado gasto que se realice. Esto está regido por el Código Tributario, como se ha dicho, y en la clasificación de derechos tenemos impuestos, contribuciones y tasa. ¿Cuál es la diferencia? El impuesto es una contribución, un pago que se hace directo, en la cual no hay una prestación directa inmediata, por ser el IGB, el impuesto a la renta, el impuesto a la alcabala. Son impuestos que se entregan al Estado para que él lo distribuya de acuerdo a su presupuesto. En la contribución no. En la contribución es diferente. Yo hago una contribución, por decir, salud ONP, en la cual yo tengo una retribución directa. Yo tengo un hospital especializado para mi atención, la ONP para mi jubilación, ¿no? Entonces, tenemos una contribución en la cual sí tengo una retribución directa. La tasa es diferente, la tasa es un pago que realizo para que también me den un servicio, por decir, la tasa para poder sacar la partida de nacimiento que hago en la municipalidad, la tasa que se paga para poder obtener el DNI. Entonces son pagos que se realizan entre determinadas entidades para recibir una contribución directa también. Nuevamente les explico que tienen acá unos links que les ayudarán a complementar la información que les estoy proporcionando. Bien.
Y el sistema tributario en el Perú. El sistema tributario en el Perú está compuesto por lo que se refiere al gobierno central, a gobiernos locales y otros. En lo que se refiere al gobierno central, tenemos el impuesto a la renta, el impuesto a la venta y el impuesto selectivo al consumo. En lo que se refiere a los gobiernos locales, tenemos el impuesto predial, el impuesto a la cabala, el impuesto a los juegos, el impuesto a las apuestas, y en lo que se refiere a para otros fines, tenemos la contribución al SENAT y al CENCICO. Cada uno de estos impuestos lo vamos a tratar, independientemente que lo estamos viendo en este momento en un cuadro resumen. Vamos a tratar todos los impuestos para entender lo que se llama el sistema tributario. El sistema tributario antiguamente era muy complejo, muy amplio, pero en este momento el país lo ha reducido en unos cuantos para poder entender y además que el contribuyente no vea tampoco un desorden y no sabe qué es lo que está pagando. Entonces, en este momento, el sistema tributario está muy bien diseñado. ¿Podríamos tener otro? ¿Podríamos mejorar? Sí, lo podemos hacer. Estos links, ya les expliqué, son ayuda para que ustedes puedan seguir en las lecturas. Bien, hablábamos de lo que es tributo. Entonces, el tributo son aportes que todos los contribuyentes tienen que transferir al Estado. ¿Para qué? Los tributos pueden ser en impuestos, en contribuciones y en tasas. Estas tasas pueden ser arbitrios, derechos y licencias, dependiendo el tipo de uso que se le va a dar en este caso. Los impuestos son dineros que pagan los particulares al Estado para que cubran los gastos directos que ellos tienen en el presupuesto. Ya hemos dicho, la defensa, la salud y lo que es construcción de carreteras o hospitales o otro tipo de obra pública que puede haber. En este caso estamos hablando del impuesto a la renta y el impuesto general a las rentas, que son los que mayor aportan en el país. Las contribuciones, como habíamos dicho, son aportes que hace las personas para una retribución directa. Ya hemos dicho, podríamos poner ejemplos de la contribución que se hace a salud, a la ONP y otras que podrían ayudar directamente a recibir un beneficio hacia la persona que está haciendo la contribución. La contribución también a la AFP. También es un beneficio directo que se recibe a la jubilación de un pago que se hace a una entidad particular. Igualmente tenemos las tasas, que hemos dicho que se dividen en tasas, arbitrios, derechos y licencias. Cada una dependiendo de lo que uno va a requerir. Normalmente esto se da en las municipalidades. Uno va a pedir o pagar un tipo de arbitrio, en el caso de los arbitrios que pagamos nosotros por los recojos de desperdicios o barridos públicos, también lo que tenemos el serenazgo. En cuanto a derechos, podemos tener derechos que tenemos en que lo que es la parte de seguridad, podemos entrar los serenazgos, como ya hemos dicho, y licencias, lo que se refiere a licencias que podemos ser licencias municipales, que tenemos que sacar, ¿no? La licencia de matrimonio, ¿no? La licencia de función, todos esos son tasas que se pagan. Y bueno, seguimos con las fuentes de derecho. Las fuentes de derecho pueden ser históricas, materiales y formales. ¿Qué quiere decir fuentes de derecho? Como su nombre dice, mismo lo dice, fuente de derecho es todo lo que contribuye o ha contribuido a crear el conjunto de reglas jurídicas aplicables dentro de un Estado. Si no hubieran reglas dentro de un Estado, esto sería un caos. Sería una forma de gobierno o desgobierno, diríamos en este caso. Por lo cual, siempre hay reglas y que se han puesto de acuerdo a una convención. No es que se me ocurran, realmente tienen que ser debatidas normalmente en el Congreso y el Congreso a su vez las pasa al Ejecutivo para que las promulguen y esa promulgación es realmente después llevada a los ciudadanos de un país. Bien, las fuentes históricas podemos tener son documentos, inscripciones que realmente han sido en la historia, están ya plasmadas, por decir, la ley de Moisés o las leyes babilónicas que existían códigos establecidos para sus ciudadanos o en caso de las religiones. Estos son derechos tributarios que realmente han regido en esa época para los ciudadanos. Eso es lo que nosotros tenemos en este caso. Las fuentes materiales, como podríamos decir, son
elementos políticos sociales que un país determina para origen de normas jurídicas. Una de ellas podemos ser la ley de MIPE, ¿no? Que impulsa la productividad, ¿no? Otra, el IGB justo. No sé si han visto ustedes cuando declaran una declaración mensual del PDTC 21, termina la declaración y el contribuyente no tiene para cancelar en ese momento, pero puede aplicar y colocar ahí si se aplica o se acoge al IGB justo. ¿Qué es el IGB justo? Es solicitar en ese momento un fraccionamiento o un aplazamiento de 2 meses para poder pagar ese impuesto, siempre y cuando que esa persona no tenga impuestos pendientes de pago. Vale decir, si nosotros nos ponemos de acuerdo y decimos que realmente estas fuentes de derechos son reales, esta podría ser un gran ejemplo. O sea, es real que yo puedo aplazar mis impuestos siempre y cuando yo esté al día. Entonces, es una forma de convención que se toma y que se promulga una ley para poder determinar un beneficio al contribuyente. Y, bueno, las fuentes formales que nuestra jurisprudencia la tiene son las disposiciones constitucionales, los tratados internacionales, las leyes tributarias, las leyes orgánicas, la jurisprudencia es muy importante. A veces estas leyes conllevan a juicios que intervienen y realmente tenemos que ir a un tribunal para poder discernir cuál tiene la verdad o cuál es la verdad. Entonces, posiblemente sale a favor de otra persona que está entablando el juicio y esa jurisprudencia sirve como elemento para otro juicio posterior. Entonces, estas jurisprudencias son las especies de normas o leyes que se han creado y por ese motivo que las jurisprudencias son muy importantes en nuestro país. Bien, hemos concluido la primera sesión, ¿no? Y hemos tratado de identificar lo que es el tributo y las normas tributarias. He dejado una lectura muy interesante para que ustedes puedan ampliar también sus conocimientos y estos links que les ayudan a ustedes también a ampliar su mayor apreciación, no solamente por el que habla, sino por otros docentes o otros tributaristas que realmente expresan su opinión sobre estas normas. Gracias y nos vemos la próxima.